quiero tratar de ponerlos en el contexto de ese punto para justificarlo. En Hebreos capítulo 4, a partir del verso 14. La carta a los Hebreos en el capítulo 4. Hebreos 14. 4, verso 14, a partir del verso 14. Hebreos. Sí. Otro 14 dijiste. Sí, a partir del 14. Ponen un separadorcito ahí. La otra cita está en Levítico capítulo 16. Nos vamos al principio. Levítico a partir del verso 16. ¿Pero qué capítulo? 16. 16. Levítico 16. Capítulo 16. ¿Sí? ¿Ya tiene Levítico? Y Mateo 27, a partir del verso 46. Aquí, verso 51. ¿Mateo qué? 27. Mateo 27, 51. Sí. ¿Ya estamos? Entonces, Éxodo 30, Levítico 16, Mateo 27 y Hebreos 4. Éxodo también. Éxodo 30, observa de Hebreos. Éxodo capítulo 30, verso 10. Éxodo 30, 10. No lo había mencionado, son 4 citas. Sí, ya estamos. Éxodo capítulo 30, verso 10, Levítico capítulo 16, en el verso 1, y luego más adelante en el verso 34, ahorita se los leo, San Mateo capítulo 27 y Hebreos capítulo 4. Diría un maestro mío, es una ametralladora bíblica. No, quiero llegar a un concepto y bueno, tratar de ubicarnos en el contexto. Expiar la definición es borrar toda culpa por medio de algún sacrificio. Expiar toda culpa. Hoy tenemos el final, hay que borrar el video, pero bueno, hoy tenemos una cultura que tiene que ver con los derechos humanos, y yo entiendo que los derechos humanos son un logro, pero sin embargo, a veces como que siento que lo llevamos más allá. De pronto me sorprende cómo en nuestra realidad, al menos aquí en México, pareciera que tienen más derecho, y perdón, pero es una percepción tal vez personal, que de pronto tiene más derechos el delincuente que el que va a trabajar todos los días. Coincido con ustedes. Sí, de pronto me molesta ver eso, que oye, espérame, ¿en qué momento logró algo? Hay castigos, y los castigos son algo que se debe de aplicar, pero a veces caemos en consecuentar. Es como el padre, dice la Biblia, que Dios al que ama disciplina. Aunque nos suene raro, una muestra de amor es la disciplina. Sí, tal vez no lo recordemos, pero hubo una época en la que había un juguete por año. Si acaso había un juguete por año. Hace muchos años salió un personaje, Juanito Farías, tal vez lo recuerden, que cantaba patéticamente, muy tristemente, con este viejo caballo de palo, 6 navidades con el mismo caballo de palo. Pero esa era su realidad, y a lo mejor era la realidad de muchos. Había un regalo y se usaba y se disfrutaba y está ahí, pero llegaron los chinos con su manufactura barata y bienvenidos los 20, 30 juguetes al año, y tenemos ahora esa práctica. Qué bueno, pero Dios no es así. Vaya, Dios es bueno, pero yo no sé si sea consecuentador o consentidor.
Dirán por ahí, dame una muestra de amor. Ah, sí, te levanto todos los días en la mañana para que vayas a la escuela. O sea, el niño puede decir, mi mamá no me quiere, todos los días me levanta a las 5 de la mañana para ir a la escuela. No, espérame, una muestra de amor es la disciplina. Es una muestra de amor y las cosas tienen un precio. Sí, las cosas tienen un precio. Tal vez no pagué yo por ellas, pero las cosas tienen un precio. Así de sencillo. Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia de estar en una condición de pecado es una muerte espiritual. Estamos en una condición de muerte espiritual. Cuando el Señor Jesús llegaba con la gente, les decía, es que tú estás muerto, y ellos reaccionaban y se molestaban y decían, pues espérame, ¿por qué me dices que estoy muerto? Mira, respiro, o mira, camino, espérame. Tú estás en una condición de muerte espiritual, pero no es una mala noticia. Esto es información. Yo vengo a decirte que hay esperanza a tu condición de muerte. Vengo a decirte que puedes estar en una mejor condición. ¿Cómo? Pones en práctica la palabra de Dios. Arrepiéntate de tus pecados. Esas expresiones que nos pueden sonar religiosas, sí, pero arrepiéntate es corrige, modifica el rumbo. Esa práctica que está acabando con tu espíritu y acabando con la relación de tu familia y acabando con los que te rodean, porque el pecado trae consecuencias, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Vente, estemos a cuentas. Una expresión que viene en el libro de Isaías es una invitación. Vente, vamos a ponernos a cuentas. Ahorita es el momento. Ahorita es que nos podemos poner al corriente. Claro que para que te pongas al corriente tienes que corregir esa práctica. Bueno, eso se llamaba expiar. Vamos a expiar tus pecados. ¿Sí? Vamos a borrar toda culpa. Vamos a empezar de cero. No podemos continuar mientras tengas esa práctica. Pero bueno, puedes dejar esa práctica que te lastima, que lastima a los demás. ¿Sí? Llámale mentira, llámale engaño, llámale abuso, llámale infidelidad, como lo quieras llamar. Pero tienes que dejar esa práctica. Bueno, expiar. El libro de Éxodo, en el capítulo 30, ¿sí? En el verso 10. Es una instrucción que se le da al sumo sacerdote, al sacerdote principal. Le dice, y sobre sus cuernos, hace alusión al arca del pacto. Tal vez han escuchado acerca del arca del pacto. Hay películas acerca de ella, que era una caja de madera forrada con oro. Y en esa arca de madera, en el interior, estaban las tablas de la ley, lo que pudiéramos llamar los mandamientos, los 10 mandamientos. No mates, no robes, no codicies, no te metas con la mujer de tu prójimo. Ese tipo de instrucciones. Bueno, se construyó una arca. Dice la Biblia, dentro de esa arca se pusieron los reglamentos, los mandamientos, la instrucción, la orientación, se pusieron allá adentro y dice la Biblia que una vez al año el sacerdote principal tenía que entrar a hacer expiación, borrar los pecados de todo el pueblo. Ese era lo que hacía el sacerdote. ¿Sí? ¿Cómo hacía? Bueno, había que cometer un sacrificio. Dice el verso 30, capítulo 30, verso 10, y sobre sus cuernos del altar, del arca del pacto, dice, hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado por expiación. Una vez al año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Entonces se da esta instrucción permanentemente. Una vez al año, Aarón, el sumo sacerdote, el sacerdote principal, tenía que entrar, ¿sí? Tenía que hacer expiación. Esto es un sacrificio, que es una sustitución. Eso es el sacrificio, una sustitución. Es decir, bueno, tú mereces morir porque la paga del pecado es muerte, pero no vas a morir tú. Entra un sacrificio en tu lugar. Y dice que él entraba a ese lugar santo. En el contexto, una vez más, en la época, los templos o el templo que existía era el atrio, el patio, digámoslo así, a donde podían entrar todas las personas. Luego estaba el lugar santo, donde solamente entraban los sacerdotes. Y luego estaba solamente el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar al sacrificio solamente una vez al año. Algunas tradiciones y algunas leyendas por ahí dicen que el sacerdote se amarraba una cuerda al tobillo y entraba, atravesaba. No lo dice la Biblia, lo menciona, son leyendas. Porque si el sacerdote no estaba purificado, se moría. No podía entrar a ofrecer un sacrificio si no estaba purificada su vida. Y entonces, si daba el cuartelazo, mira mi abuela, lo sacaban con la cuerda. ¿Sí? No podía acercarse, no podía acercarse cualquiera. No era como llegar el día de hoy al templo y decir, bueno, ahorita vengo, voy a la iglesia. No, eso eran las prácticas. Decía, solamente una vez al año entrará y hará expiación. Más adelante, en Levítico 16, se ratifica, Levítico 16, verso 1, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Porque sí ocurrió, los hijos de Aarón fueron perversos y murieron. Bueno, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Verso 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. ¿Sí? El mismo Aarón no podía entrar
así eran las cosas en ese momento. No podías entrar. Tú no puedes venir a buscar a Dios cuando tú quieras. Tú no puedes acercarte a Dios cuando tú quieras. Tú no puedes acercarte a Dios como tú quieras. Eso era en esa época. Quiero resaltarlo. ¿Sí? Es algo que no vivimos, es algo por lo que no pasamos. Dile a Aarón que él no puede entrar cuando él quiera, solamente una vez al año, en un día específico, en un momento específico y por una razón específica. Expiar los pecados, borrar los pecados de todo el pueblo. Es lo que dice. Dile a Aarón, ¿sí?, que no puede entrar, ¿sí?, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, verso 3, con un becerro para expiación, un sacrificio, y un carnero para holocausto. Levítico 34 dice, y eso tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Vamos bien hasta aquí? Nomás quiero ubicarnos, ¿sí? Dios estableció, el Señor Jehová estableció que para acercarse a Él tenía que ser a través de un sacrificio, ¿sí? Y estableció que tenía que ser una vez al año. Y estableció que tenía que ser en el arca del pacto. Y estableció que no cualquiera se podía acercar, solamente el sacerdote principal una vez al año. Y había un rito, había que purificarse, había que bañarse, había que utilizar una ropa especial. Y una vez que tenías ese atuendo, una vez al año pasaba el velo. Y estaba el nerviosismo. Y lo haré bien, había miedo, había miedo en el momento. Sí, había preocupación, me voy a acercar. Tal vez si dijéramos, oye, ¿tienes una cita con el presidente? De veras, espera. Conozco a gente que dice, oye, logré una cita con... Y esa emoción, esa excitación me va a recibir y me va a arreglar mi problema y me va a arreglar mi dificultad y traigo este asuntito y voy a hablar con él y te prepares y cuidado lleves una corbata amarilla con determinados personajes, cuidado lleves blusa amarilla con ciertas personas o playera, camisa amarilla porque no lo va a ver bien. ¿Ves cómo si lo entendemos? Sí sabes que para ciertas personas puedes utilizar cierta ropa y para ciertas personas no puedes ir en chorichanclas, ¿sí? Y si es de determinado partido no puedes ir en amarillo. Por eso dije, a ver si al final no tienes que ver. Y si determinado no puedes ir en rojo o en azul, porque espérame, cuidado, yo lo he visto, sé que personas así. Bueno, lo entendemos, en la época era igual. No te podías acercar al lugar santísimo solamente porque quiero estar con Dios, quiero hablar con Dios. No, espérame, no te corresponde, no puedes. Era muy drástico, pero así era en la época. Bien, años después, cuando llega el Señor Jesús, en la muerte del Señor Jesús, en la cruz del Señor Jesús, ocurre algo que de pronto pasa inadvertido, porque yo sé que la muerte del Señor Jesús eclipsa, llama la atención, pero San Mateo capítulo 27, y ahora nos vamos a San Mateo, capítulo 27, ya con esa percepción que no podemos llegar al lugar santísimo, que detrás de ese velo, solamente una persona, una vez al año, para ofrecer un sacrificio, para encender las velas, otra cosa no, pero para el sacrificio, una vez al año, ¿sí? Bueno, San Mateo 27, a partir del verso 46 se los leo completo. El momento de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Esto es, Jesús ya está en la cruz, ¿sí? Dice, cerca de la hora novena, verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús se siente desamparado en la cruz. Dios no lo había dejado, Él se sentía dejado por Dios. Sí, Dios nunca nos deja, nosotros nos podemos sentir dejados por Dios. Bien. Verso 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama ¿sí? Porque recordaban a ese profeta, ese gran profeta de Israel que se llamaba Elías, lo recordaban y pensaban que el Señor le estaba hablando a Elías. No era así, ¿sí? Él estaba orando a su padre. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, porque el Señor Jesús está en la cruz, ¿sí?, la dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él, Jesús, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dentro de todo eso que estaba ocurriendo, yo quiero resaltar esa expresión. En el momento que el Señor Jesús murió, dice verso 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, ¿sí? Ese velo es lo que yo les mencionaba ahorita. Estaba en el lugar, el templo, el atrio, donde podía llegar las personas. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo donde no podías entrar. En el momento que el Señor Jesús muere, el velo del templo se rasga
Y esto tiene un mensaje. Ahora te puedes acercar. Ahora está permitido acercarte a Dios. Ahora puedes hablar con Dios. Eso no era, en la cultura no podías, llegabas y hasta aquí te es permitido. No puedes acercarte a Dios, no puedes hablar con Dios. Solamente una persona, una vez al año, puede venir y puede interceder por ti, puede pedir por ti, puede pedir perdón por tus pecados. Tú no puedes, tú no tienes ese derecho. Estamos en otro momento. A partir de esa situación, a partir de la muerte del Señor Jesús, el velo del templo se rasga y nos da acceso a ese lugar, nos permite llegar al lugar santísimo y no morir en el intento. Y es algo que tal vez no estamos aprovechando. Es algo que tal vez no nos ha caído en mente. Es algo que de pronto pudiera ser un desperdicio. Hoy puedes hablar con Dios. Y dice Hebreos capítulo 4, verso 14, ¿sí? En la carta a los Hebreos, ¿sí? Los Hebreos, está la carta a los Corintios, vivían en Corinto, estaba a los Efesios son la carta a los que vivían en Éfeso. Los Hebreos, es la carta a Israel, al pueblo de Israel, ¿sí? Ese pueblo que conocía acerca de las formas religiosas de la época, que conocía lo que era el lugar santo, lo que conocía lo que es el lugar santísimo. Dice a partir del verso 14, por tanto, ¿sí? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, es ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Acércate confiadamente. Había miedo de ir al templo, había miedo de acercarse a Dios. En la época había miedo. La Biblia cuenta una historia de que en una ocasión que transportaban el arca del pacto, esto es muy feo, es drástico, transportaban el arca del pacto, no podían tocar el arca del pacto, el arca que les he mencionado, ¿sí? Ponían unas varas a los lados y la cargaban. Si han visto alguna película, algún dibujo, lo pueden imaginar. Y dice que en el camino, el que iba cargando el arca tropezó, y que al tropezar iba a caer el arca, y un acomedido, con muy buenas intenciones, se acercó para sostener el arca y que el arca no cayera. Y dice la Biblia que murió. Y esto es feo en nuestra cultura. Oye, espéranos, si estoy haciendo algo bueno, porque se muere. Yo no lo entiendo, no lo puedo explicar. Lo que sé es que la regla era: no la puedes tocar. La gente tenía miedo de acercarse. Pero dice Hebreos capítulo 4, acércate confiadamente. Es una invitación. El velo del templo ya se rasgó. Al morir Jesús, el velo del templo se rasga. Ahora ya no necesitas a un sumo sacerdote humano que puede morir en el intento. Ahora tienes a un sumo sacerdote perfecto. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Los sacerdotes tenemos una función, los ministros tenemos una función: orar por la gente, predicar a la gente, pero intermediarios, el Señor. Y pudiera ser algo que hemos perdido de vista. Ay, ora por mí, ay, te encargo que ores por mí. Bueno, qué bueno que haya intercesores, pero la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente. Es una invitación que tal vez no hemos aprovechado, como la historia que nos contaban hace tiempo del que va a un crucero y todo el tiempo, cada que tenía hambre, se mete a su habitación y se comía sus latitas de atún. No sabía que el bufete estaba incluido. Tal vez no sabes que tienes derecho, ¿sí? Pero a la muerte del Señor Jesús, en el momento que el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasga. Es el Señor Jesús partiendo. O sea, ahora puedes acercarte a Dios. Ya no tengas miedo. Y de pronto nos acercamos a Dios con miedo, porque claro, nos acordamos de nuestra naturaleza, recordamos nuestro pecado. Es que yo, fíjate que ayer hice, es que el otro día, y tenemos miedo. Acércate confiadamente al trono de la gracia. No te vas a morir en el intento. Al contrario, si no te acercas, estás muerto en delitos y pecados. Pero acércate confiadamente. Hoy las cosas no son como te han dicho. Tal vez alguien te ha contado que no, tú no puedes acercarte a Dios, o que primero tienes que hacer cosas buenas para acercarte a Dios. No, no es así. Acércate confiadamente. Jesús murió por nosotros. Jesús murió en lugar de nosotros. Tal vez no son extraños, pero la paga del pecado es muerte. Y ya alguien pagó por nosotros. El Señor Jesús muere por nuestro pecado. Y ya no necesitas un intermediario. Tal vez necesitas alguien que te enseñe, que te instruya. Tal vez, pero no un intermediario. En ese momento, cuando la gente llegó al día siguiente o en los siguientes días al templo, que se corrió la voz y que por primera vez pudieron ver el lugar santísimo, ya no estaba el arca mucho tiempo atrás se perdió, ya no estaba el arca, pero ese simbolismo, Dios ya no está allí.
Ahora Dios está en nuestros corazones. Antes había que ir a un lugar a buscar a Dios. Ahora Dios está con nosotros y ahora Dios está en nosotros. El velo del templo se rasgó. Ya no es necesario ir una vez al año. Ahora puedes todos los días, a través de la oración, acercarte a Él y fortalecerte. Ya no es esperar el día particular del año en que vas al templo. Ahora todos los días puedes hacer oración, y pudiera ser en un sentido un desperdicio. Si no estamos construyendo nuestra vida, nuestro espíritu, todos los días es un desperdicio. Por siglos la gente no se pudo acercar. Por siglos la gente tuvo miedo. Por siglos la gente no tuvo lo que nosotros tenemos hoy aquí. Jesús muere, el velo del templo se rasga y nos da acceso a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios. Hebreos lo clarifica y lo pone en claro. Dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un medio. Les dejo pues esta idea. ¿Podemos acercarnos a Dios? Claro que podemos, tenemos derecho. El Señor Jesús lo compró con su muerte. Y que no sea un desperdicio, que no sea algo de lo que nos estamos perdiendo, que nos estamos privando, solamente porque nos han dicho que no, tú no te puedes acercar a Dios, o tú no puedes llegar, o es que yo sé cómo andas. Pues sí, yo sé cómo andas, o tal vez Dios sabe cómo andas, pero el cómo andes no es impedimento. Dios es amor. Amor también es disciplina, ¿sí? Amor también es responsabilidad, ¿sí? Pero podemos acercarnos a Dios. El mensaje que les quiero dejar es: el velo del templo se rasgó. No son necesarios los intermediarios, ¿sí? Porque nuestro intermediario es el Señor Jesús. Puedes hablar con Dios. Hoy puedes hablar con Dios. Puedes acercarte a Dios y Dios te escucha. Y Dios habrá de responder. No sé si con voz audible. ¿A quién dice? No sé, eso es complicado. Pero sé que Dios habla. Y para el oído entrenado en el Espíritu, un oído que se entrena, aprende a reconocer la voz de Dios. Aprende a reconocer. Eso, sí la reconoce. Y sabe, dices: Dios me habló. Me acerqué a Él, construí, oré, me acerqué al lugar santísimo. ¿Te imaginas esa buena noticia? Esa buena noticia: me acerqué al lugar santísimo. Puedo llegar al lugar santísimo. Puedo llegar hasta la misma presencia de Dios y no morir en el intento. Es una buena noticia. Y Dios me escucha y me fortalece. Y encuentro lo necesario para continuar en este mundo todos los días y fortalecer a mi familia. Como sacerdotes ahora nosotros fortalecemos a nuestra familia, crecemos a nuestra familia en esto. El velo del templo se rasgó. Es una buena noticia y tenemos acceso a la presencia de Dios. En la versión King James, en lugar de confiado, usa la palabra bold. Bold, que es bold es atreverse, osarse. osado. Wow. O sea, acércate atrevidamente, osadamente. No confiado así de que no va a pasar nada, sino con fuerza, osadamente, atrevidamente. Ahí se los dejamos a su actualización. Ingeniero, algo que quiera. ¿Perdón? Algo que quiera agregar, ingeniero. No, digo, para mí es muy claro, o sea, toda la reseña que hiciste, y se resume en que tuvo que haber un sacrificio más, un holocausto más. Y el cordero o el becerro fue Jesús. Fue la última vez que tuvo que derramarse sangre para el perdón de los pecados. Pero al hacerlo el Hijo de Dios, dijo: es la última vez. Aquí está la sangre, aquí está el sacrificio, soy yo el cordero. Y se acabó. Por eso se rompió el velo diciendo: se acabó la tradición. Se construyó de nuevo el puente que se había roto con la mordida de la manzana. Desde la mordida de la manzana, Dios ya tenía en mente el sacrificio de su Hijo como la única manera de reconstruir el puente roto. Y otra vez, como Adán hablaba con Dios, Otra como vez. dices tú, ya podemos. Ya se conectaron los alambritos de nuevo y ya podemos hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Gracias.